forma parte de los primeros 27 casos comprobados de coronavirus. El primer caso se registró ya en el estado de Washington y la preocupación es latente en todo el país. El primer caso de infección por coronavirus COVID-19 en nuestro país. Un decreto supremo que declara el estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del coronavirus. Mi primera impresión en relación al decreto supremo en el cual el presidente Vizcarra mandaba cuarentena a todo el país fue primero de exageración, porque no había un nivel de conocimiento certero sobre cómo se estaba desempeñando la pandemia. Tomar la decisión para que en este periodo de 15 días comiencen a disminuir los casos. Si no tomamos estas medidas, el ascenso sería constante y permanente. Por ello ratifico que esta es una circunstancia que requiere de decisiones urgentes y extremas. Posteriormente, cuando ya la pandemia se agudizó en todos los países latinoamericanos, incluyendo el Perú, considero que fue oportuna su decisión, porque ciertamente nosotros tenemos una debilidad en el sistema hospitalario. Bueno, como todo, creo que un poco asustada, porque era la primera vez que se vivía esto. O sea, nadie había vivido esto, entonces yo me acuerdo que estaba en la casa de mi abuela y de la nada nos mandó cuarentena y la gente se empezó a desesperar, se llevaba todo, los supermercados quedaron vacíos y bueno, como todos un poco asustada, pero creo que fue una buena decisión porque de alguna manera ayudó a no contagiarnos. Las personas en general llevamos la pandemia de diversas maneras, ¿no? Algunas aprovecharon la oportunidad que generaba el encierro para establecer lazos, conectarse con su familia, hacer actividades familiares que no se hacían, ¿no? Otras personas, de acuerdo a su contexto también, fueron afectados tanto emocionalmente, también hubo una afectación importante y eso sí fue casi generalizado para el tema económico y bueno, también socialmente, ¿no? Porque dependiendo la edad, dependiendo las circunstancias sociales en que se desenvuelve un ser humano. En mi caso particular fue un tiempo que aproveché para hacer y vincularme con mi familia y hacer cosas familiares que no hacía, ¿no? Por temas de trabajo. Me afectó un poco, sí, porque estaba trabajando yo antes en una empresa y hubo un recorte personal, bueno, debido a las medidas que ya todos sabemos, ¿no? Por la pandemia, y ese recorte personal me afectó a mí. Entonces, lo que hice fue emprender, porque no me podía dejar tirada, por así decirlo, ¿no? Entonces, emprendí en un negocio virtual para poder solventarme a mí misma. Y bueno, creo que por eso, por esa parte, he podido solventarme y bueno, pues ha sido una buena elección. De la parte económica, pues bueno, hubo depreciación económica, colapsaron muchos negocios porque se cerraron y los que no pertenecían, como en el caso mío, que me desempeño en el sector de educación, ciertamente también hubo una afectación importante porque a pesar de que yo me dedico a laborar como educadora en el nivel urbano, tuvimos que aprender a enseñar de manera remota, ¿no? Y los estudiantes también con sus padres también tuvieron que aprender a estudiar de manera remota. Claro que tuvo una afectación singular y ciertamente también hubo una afectación económica porque había un descontento, una inseguridad que no permitía, por ejemplo, los pagos en las instituciones privadas de parte de los padres, que son los clientes que mantienen las instituciones privadas. Creo que no tuve inconveniente porque empecé mis estudios de forma virtual por la pandemia, entonces de alguna manera yo me acomodaba mis horarios, entonces no me afectó, sino me adapté bastante, entonces creo que es una buena opción. Sinceramente me adapté bastante a la virtualidad. Enseñar, trabajar virtualmente ha tenido sus particularidades y como todo en la vida no puede ser o blanco o negro, sino que hay una combinación.
podría ser un cuadro comparativo y decir, bueno, hubo aspectos positivos como el estar cerca de mi familia, conectarme con ella, estar vigilante de las actividades diarias que se desempeñan en un hogar y al mismo tiempo tener que lidiar con el tema del trabajo, que podría estar en el sector negativo porque se sobrecargaba y ciertamente la privacidad de tu hogar ya no lo tenías porque tenías que vincularlo con tu espacio laboral. Mi experiencia ha sido muy buena. Como dije, empecé a estudiar virtualmente, así que creo que no hubo inconveniente por esa parte. Y por la parte del trabajo no sentí un inconveniente tan fuerte porque, bueno, empecé mi propio emprendimiento, entonces yo manejaba mis propios horarios, ¿no? Bueno, es cierto que cuando uno emprende, trabajas prácticamente 24 horas, pero tú manejas tus horarios y sabes en qué momento hacer cada cosa. Entonces, sinceramente, me adapté perfecto a todo lo virtual. En mi caso particular, gracias a Dios, no tuvimos una afectación de ese tipo de manera directa, indirecta sí, porque hubo familiares, colegas, pero digamos que no en el cerco familiar cercano, en esa estructura familiar íntima, no. Y no he podido evidenciar concretamente ese tipo de afectación por la COVID-19. Yo no convivía mucho con mi familia porque estaba trabajando, cada uno trabajaba, entonces ya por las medidas todos dejaron de trabajar, ¿no? Entonces tuvimos que convivir mucho más tiempo. Tuvieron unos cuantos problemas como cualquier familia, pero sí creo que aprendí a convivir mejor con mi familia por esa parte, así que fue una buena elección. Una ventaja ha sido que he podido acceder, por ejemplo, a cursos internacionales a través de este estudio remoto, ¿no? Y he compartido con colegas de Bolivia, de Chile, de Argentina, y los cercos geográficos y las fronteras geográficas se han deshecho con este escenario de educación virtual que ha permitido capacitarte. Creo que es la mayor ventaja. Una desventaja siempre va a ser el tema de combinar tu vida familiar y tus estudios o tu trabajo en un mismo escenario. La pandemia ha dejado muchas reflexiones y las reflexiones van a estar, digamos, aterrizadas, depende de la experiencia que hayas tenido, ¿no? Pero creo que una reflexión universal para todos es que ya no existe este sentimiento futurista que había, ¿no? De que si no lo hago hoy, lo voy a hacer mañana, si no lo voy a visitar a mi familiar hoy, lo puedo hacer mañana, y si no estudio hoy, lo puedo hacer mañana. La pandemia ha demostrado que el rico ha muerto y el pobre ha muerto, el sabio ha muerto, el ignorante ha muerto, el niño ha muerto, el viejo ha muerto. O sea, ese escenario de en algún momento lo voy a hacer porque tengo tiempo, lo ha traído abajo, ¿no? Hoy sabemos de que tenemos que vivir el momento, de que tenemos que pensar y prepararnos para el futuro, pero siempre valorando lo que vivimos en este escenario, en este instante, ¿no? Y que cada segundo de tu vida realmente cuente. La reflexión creo que todos tenemos es, bueno, de hecho, disfrutar a nuestros familiares porque nadie sabe en qué momento se van a ir. Y bueno, tal vez el salir de tu zona de confort, porque en este caso yo trabajaba mucho tiempo por una empresa y tuve la oportunidad de emprender y me está yendo muy bien, así que esa es una de las cosas positivas que la pandemia nos dejó. Haber estado tanto tiempo encerrado y con esta pandemia, pues te da como reto reaprender nuevamente, a insertarte socialmente, a participar de actividades sociales, de ir a trabajar ya y dejar tu casa. Claro, es reinventarte nuevamente, ¿no? Pero eso también es una condicionante de estar vivo, ¿no? El podernos adaptar es una capacidad humana, eso es lo que nos hace distintos. Las ventajas de la presencialidad creo que es que tienes un mayor entendimiento de las clases, ¿no? Puedes entender mejor, puedes preguntar al profesor. Las desventajas es que el tráfico y los horarios a veces uno se complica y te demoras mucho más en el tráfico que en las mismas clases. Así que esa es una de las desventajas también. Las personas que se enfermaron y las que no se enfermaron, todas tienen lecciones, como he dicho antes, ¿no? Pero creo que esta pandemia siempre te da una oportunidad de mejora. Te dice, se puede lograr hacer cosas en este momento y se atesora la salud, se atesora la vida, se atesora la familia, se atesora a los seres queridos. Aquellas cosas que eran
muy sublimes para la época del siglo XXI. La adaptación, sinceramente, me gustaba más estar virtualmente porque me adapté bastante. Como dije, empecé mis clases virtuales y sinceramente hubo un cambio, pero tal vez por parte de la familia. Ahora tengo el acceso de ver a mi familia más seguido, a mis abuelos, a mis tíos, ¿no? Porque en plena pandemia no se podía ni siquiera salir. Entonces, cuando yo estuve con la COVID-19, ciertamente no lo sabía, entonces el factor emocional jugó un papel importante, pues lo abordé como si fuera una enfermedad. He podido ver en otros pacientes, en amigos o familiares que han sufrido esta situación, el saber que tenían la COVID ciertamente jugaba un papel fundamental para su recuperación. Entonces, una de las lecciones que uno puede sacar es que frente a la enfermedad, la tranquilidad es un factor importante para poder recuperarse, ¿no? Cuando emocionalmente uno se ve quebrado, la situación física se altera mucho más. la segunda ola me llegué a contagiar yo y bueno, gracias a Dios no me dio fuerte como otras personas y en caso como mis familiares también que se contagiaron y llegaron a parar hasta el hospital, ¿no? La única recomendación es que se cuiden a pesar de todo, a pesar que las medidas se hayan levantado, que el aforo esté al 100%, que se sigan cuidando porque la gente se sigue contagiando a pesar de estar vacunados y todo, ¿no? Y que pasen el mayor tiempo que puedan con sus familiares, con sus amigos y que disfruten, ¿no? Porque en algún momento nadie sabe qué es lo que puede pasar.